Buenos días a todos y a todas. Damos comienzo con este video a la unidad correspondiente al sociólogo catalán español Manuel Castells, para luego adentrarnos a analizar la perspectiva del capitalismo que desarrolla el autor y cómo eso se va relacionando con su visión y su explicación de los procesos sociohistóricos globales, incluyendo en ese registro el devenir de los propios procesos sociales, políticos, económicos latinoamericanos. En el caso de la obra de Castells, a mi entender, tiene un particular interés para este curso, dado que se trata de un autor que ha tejido un vínculo a lo largo de la historia muy estrecho con los intelectuales y los movimientos intelectual políticos del continente. Castells se puede distinguir dos grandes momentos en la trayectoria del autor. Un momento marxista, ¿sí?, que se inicia en Francia a fines de los 60 y que termina a principios de los 80. A partir de ahí el autor, a partir de un giro teórico, podemos llamar teórico político, dependiendo cómo se lo analice, a partir de un giro importante de principios de los 80, el autor abandona el marxismo e inicia una exploración muy original, ¿sí?, de reconstrucción de una teoría social, una teoría sociológica del cambio social de carácter globalista, multidimensional, que establece un diálogo crítico con el marxismo y en particular con la teoría del capitalismo de Marx. Es interesante atender al modo en que el giro teórico de Castells forma parte de algo que ya venimos comentando en el seminario, que tiene que ver con la declarada crisis del marxismo y con rupturas que se generalizan en el mundo entero entre fines de los 70 y principios de los 80, y en el cual Castells es un exponente o un representante no menor de ese movimiento teórico, político, intelectual. Encontramos, por ejemplo, en las obras de Habermas, de Giddens, ¿sí?, rupturas con el marxismo, en particular con una visión materialista histórica, que se llevan adelante en los mismos años. Hablamos entre fines de los 70 y principios de los 80. Encontramos en el caso de Habermas la reconstrucción del materialismo histórico como un texto de ruptura importante, un texto publicado en alemán en 1976, e igualmente el texto de Giddens, una crítica contemporánea al marxismo histórico, que es un texto del 81 y que extrañamente, siendo un gran texto, no ha sido aún traducido. En cualquier caso, la ruptura de Castells con el marxismo se inscribe en la misma ventana o el mismo momento histórico, en el paso de la década del 70, de fines de los 70, ¿sí?, a esos primeros años de la década del 80. Es un dato bastante interesante el registro del carácter colectivo, supraindividual de este giro, que no se concreta exclusivamente en un autor, sino en diferentes autores provenientes de la izquierda y provenientes de una izquierda marxista. Y es muy interesante porque me parece que Castells ofrece un punto de acceso no tan abstracto, ¿sí?, a ese paso a un tipo de ex-marxismo o de post-marxismo, ¿sí?, y a un tipo de diálogo con una teoría económica, ¿sí?, que se referencia en primera instancia, ¿sí?, con la teoría económica y la teoría del capitalismo marxiano. Entonces la pregunta que se le puede hacer a Castells a ese respecto es qué pasó concretamente con esa corriente que deja el marxismo, que abandona el marxismo, ¿sí?, y que se considera post-marxista o se considera crítica y de izquierdas y acepta continuar, ¿sí?, fijando a Marx como su teoría económica de referencia en primera instancia. O sea, ¿qué queda entonces de la teoría marxiana del capitalismo en estos autores
¿sí? que abandonan, ¿sí? la teoría marxista en un registro más, no digamos reproductivos, pero sí en un registro como más directo o en una ligación más directa con las perspectivas, digamos, o la teoría propiamente marxiana y las teorías marxistas. Eso me parece importante. Castells, a diferencia de Giddens o de Habermas, tiene un vínculo, como les decía, estrecho con América Latina, conoce el continente desde hace muchos años, así que todas esas rupturas no se han hecho, ¿sí? poniendo a América Latina entre paréntesis, sino también incluyendo, ¿sí? el objeto América Latina en su forma de reconceptualizar el marxismo, ¿sí? en diálogo y reconceptualizar la teoría del capitalismo, ¿sí? en diálogo con la región y en la tensión entre la región y el mundo. Una cuestión que merece comentarse muy brevemente tiene que ver con la importancia que tendría la obra de Castells. Creo que una primera importancia que le podremos reconocer al autor, más allá del interés que suscita su diálogo con América Latina, tiene que ver con algo estrictamente teórico y que lo hace completamente singular al autor y lo hace único, en cierto modo. Y tiene que ver con un valor, como les decía, teórico. Lo cierto es que constatamos que toda empresa, todo empréstito teórico con pretensiones, ¿sí? de construir o de actualizar un marco de interpretación y de explicación social, digamos, del capitalismo, de los procesos de cambio social, que acuñen una perspectiva global y multidimensional, que tome en consideración, y este es el elemento clave, que tome en consideración la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que comúnmente y desde hace décadas se llaman las TICs, ¿sí? se encuentran inevitablemente con la obra de Castells. No hay ningún autor que haya desarrollado una teoría del cambio social, ¿sí? que adopte como dimensión clave o como una dimensión nuclear de esa perspectiva del cambio sociohistórico, la dimensión tecnoinformacional. En ese sentido, ¿sí? Castells entiendo que lidera, ¿sí? a un grupo ciertamente reducido, de aproximaciones sociológicas y sociohistóricas de carácter globalistas, entre las cuales podríamos incluir obras como la de Wallerstein, la del citado ya Giddens, las obras de Ulrich Beck, hace muy poco tiempo fallecido, al igual que la obra de Bauman o de Alan Turing. Esas perspectivas, ¿sí? que se han destacado en los últimos años por su capacidad de interpretación o de explicación macro-sociológica. Castells entiendo que, y más visto desde hoy, visto desde el siglo XXI, siendo que es un autor que continúa produciendo, tiende a ser una referencia o el autor más importante de esas perspectivas sociológicas modernas, globalistas, ¿sí? que integran o toman en consideración una dimensión tecnoeconómico global para analizar los procesos y el devenir sociohistórico del mundo y en particular de nuestra región de América Latina. Tenemos entonces por un lado eso, un valor teórico. Tenemos también otro valor que podremos distinguir en la obra de Manuel Castells y en su trayectoria y que tiene que ver con su influencia intelectual. No es un dato menor para entender el autor y para analizar y hacer una crítica teórica del autor. Podemos constatar una influencia realmente considerable, ¿sí? de las ideas del autor en el mundo entero, incluida en nuestra región, América Latina, y esa popularización masiva del autor se da principalmente a partir de la publicación de su célebre trilogía, La Era de la Información, entre el año 1996 y 1998, los 3 tomos conocidos por ustedes igual de La Era de la Información, que hasta el momento ha sido traducido a 25 idiomas,
¿Mm? Y esa obra diría que representa, ¿sí?, uno de los textos sociológicos, ¿sí?, más citados y referenciados en la historia de las ciencias sociales. Otro indicador de la popularidad de Castells se puede observar en los índices mismos que circulan actualmente, como el Social Science Citation Index, el SSCI, ¿sí?, que ubica a Castells cuarto en el periodo 2000-2016, ¿sí?, en las citas en el citado en las ciencias sociales. Estos índices ustedes saben que son bastante arbitrarios en muchos casos, pero son cuestiones que son un dato más a tomar en cuenta, entiendo yo. Otro aspecto particular de Castells que para mí lo hacen bastante original, digamos, si no único, en un registro contemporáneo, tiene que ver con el marcado carácter interdisciplinario, ¿sí?, de la recepción de la obra de Castells. No es un autor exclusivamente leído en la sociología, ni exclusivamente leído en las ciencias políticas, ni en las ciencias económicas, ni en la antropología, ni en los estudios de comunicación, sino que es ubicuo al conjunto de las disciplinas de las ciencias sociales. O sea, Castells, y no solo de las ciencias sociales, que ese es un dato muy interesante, es un autor muy leído además en arquitectura, en ingeniería, en informática, desde algunas ciencias duras incluso, y representa en mi registro, al menos en lo que tiene que ver con la Argentina, pero creo que es extrapolable al conjunto de América Latina, por lo que tengo registrado de los países latinoamericanos, y que tiene que ver con, creo que Castells representa el ingreso, a un punto de ingreso, ¿sí?, desde diferentes disciplinas, no necesariamente relacionadas con la sociología, ¿sí?, a las teorías sociales de carácter globalista, o a las teorías sociales o a las teorías macrosociológicas, ¿sí?, modernas. Entonces tenemos eso, el carácter trans, o más bien interdisciplinario, de la apropiación de Castells, ¿sí? Y después tenemos también un elemento a considerar, que es la pluralidad ideológica de las apropiaciones del autor. Nos encontramos con que el autor es un autor de referencia o una fuente teórica, teórico-sociológica importante para movimientos o actores sociales muy divergentes entre sí e incluso antagónicos entre sí, ¿sí? Movimientos sociales alternativos, autonomistas, crítico al sistema económico y político dominante. Asimismo, es un autor de referencia para estados y gobiernos de diferentes corrientes ideológicas, pero para pensar al Estado al interior de los procesos económicos, de los procesos sociohistóricos, perdón, y es un autor de referencia también para las empresas. Es un autor muy leído, ¿sí?, en las carreras empresariales, y un autor muy leído y muy consultado desde los espacios de toma de decisiones estratégicas de las empresas y particularmente de las grandes empresas multinacionales. O sea, que estamos frente a un autor que ofrece un código de construcción teórica que permite ese tipo de apropiaciones. Castells en un mismo momento, en un corto periodo de tiempo, participó simultáneamente del Foro de Porto Alegre en Brasil, del Foro Social de Porto Alegre, y al poco tiempo, casi simultáneamente, en el Foro de Davos en Suiza. O sea que estamos frente a una complejidad a dilucidar en torno a la recepción de la obra de Castells. ¿Cómo se hace posible que un autor sea útil o sirva para pensarse a sí mismo como actor o como actor en procesos a partir de esa heterogeneidad y de esos antagonismos, en principio, de proyectos y de programas sociales, societales y políticos? Una última cuestión en torno a la influencia intelectual del autor, que también da cuenta de la consagración de Manuel Castells, tiene que ver con un autor que realmente acumula una cantidad de premios inigualables en las ciencias sociales. Castells cuenta con más de 25 premios nacionales e internacionales, cerca de 30 honoris causas otorgados por universidades de todo el mundo y de todos los continentes. Entre los premios que ha recibido, recibió el premio Olver International Memorial Prize de 2012, un premio muy prestigioso, es como el Nobel de las ciencias sociales, ¿sí?
y además es miembro de la Academia de Ciencias de Europa, el Reino Unido, Estados Unidos, España y México, entre otros países. O sea, estas cosas no son para ensalzar al autor, sino para intentar pensar qué relación puede existir entre el despliegue de la trayectoria meteórica, ascendente, acumulativa del autor y las transformaciones que se van dando en su perspectiva sociológica o en su teoría del capitalismo, y de cómo se va tejiendo esa relación entre autor, texto y contexto. Por eso me interesa resaltar estas influencias. Y diría que puede haber, junto con la influencia teórica, la influencia intelectual, ¿sí? Una influencia política muy importante de Castells. Es un autor política institucionalmente muy influente, verdaderamente. Ha sido miembro, el autor, de alrededor de 40 consejos asesores de alto nivel sobre políticas sociales, económicas, tecnológicas, pertenecientes a los principales organismos internacionales, así como de la Unión Europea y de países de todos los continentes. También ha sido consultor de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, de la OIT, del Banco Mundial, de la OCDE, de la Comisión Europea, y sumado a todo eso, Manuel Castells también ha sido asesor de múltiples gobiernos nacionales y regionales en todo el mundo, y solamente como un dato de color, ha sido asesor de Allende en los 70, y después fue asesor de Lagos años después, ¿sí? Con el retorno a la democracia y el inicio o la consolidación del ciclo post-pinochetista en Chile. Así que estamos frente a un autor cuya trayectoria es inigualable, ¿sí? Y parte de esa forma de estar en relación con la academia, la política en distintos continentes, siempre inscripto en la universidad o desde la universidad, y nunca ocupando cargos de gestión, que es un dato interesante. Es un autor que no cuenta evitó ocupar cargos de gestión toda su vida, tampoco ha sido orgánico a organizaciones no académicas a lo largo de su trayectoria, pero con una capacidad de ir construyendo, ¿sí?, una especie de pertenencia multiorgánica, si te gusta o si les gusta, en relación a distintos actores y muy próximo a los distintos actores que iba estudiando y que iba integrando en su comprensión de las dinámicas sociohistóricas contemporáneas. Así que ese es un primer cuadro para, a partir del próximo video, directamente enfocarnos en la teoría de la sociedad y la teoría del capitalismo.